Han pasado 4 años desde que estalló la guerra en Ucrania. 4 años de bombas, muertos, edificios derruidos y ciudades prácticamente borradas del mapa. Una guerra que ya se ha convertido en la más importante en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto bélico que ha dejado algo claro: ni unos eran tan fuertes, en este caso Rusia, ni otros tan débiles. Ucrania continúa aguantando el avance ruso que ya se ha hecho con cerca del 20% del territorio nacional. Pero si hablamos de víctimas, cerca de 2 millones de personas han muerto en estos 4 años a causa del estallido de esta guerra, una cifra estimada ya que ni un país ni otro tienen datos oficiales. Hace hoy 4 años millones de ucranianos huían de sus tierras dejando todo atrás para conservar su vida. Muchos de ellos con el tiempo han vuelto, otros han decidido empezar de cero lejos de los suyos a cambio simplemente de la paz. Una paz que los más optimistas creen que llegará este año, o al menos un alto al fuego que acabe con esta sangría. Pero en la realidad dista mucho del anhelo de todos. En las últimas 24 horas Rusia ha llevado a cabo un nuevo ataque masivo con 52 misiles y 297 drones. 1 de cada 4 mujeres denuncian sufrir violencia física o sexual y 1 de cada 3 niños ucranianos siguen desplazados lejos de sus casas. Una guerra que no cesa y en la que ya han entrado en juego, aunque de momento desde la barrera Estados Unidos. En 3 días se cumplirá un año desde aquella advertencia de Trump a Zelensky de que estaba cerca de una tercera guerra mundial. Unas declaraciones que no hicieron más que alejar al país norteamericano de Europa. El plan de paz de Donald Trump en esta guerra parece ya papel mojado. Con un escenario incierto con o sin Donald Trump, este 2026 tiene que formar parte de la historia como el año en el que un conflicto que nunca tuvo que comenzar alcanzó su fin. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 24 de febrero miramos el santoral y San Modesto. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en directo en los que les vamos a intentar resumir y contar toda la actualidad política nacional e internacional, pero hoy con el foco puesto en esa guerra entre Ucrania y Rusia que hoy se cumplen 4 años desde que estalló ese conflicto bélico que deja al menos 2 millones de muertos, como decíamos, una cifra que no se puede confirmar, que no se sabe si son más o son menos porque ninguno de los 2 países tiene un registro oficial. Además, una guerra que ojalá alcance el fin este 2026, pero los expertos ya auguran que podrían durar al menos 2 años más. Analizaremos todo lo que se sabe de esa guerra, analizaremos reacciones, analizaremos ese 4º aniversario, pero también muy pendientes en otro de los temas del día, y es que ya saben, el Partido Popular ha presentado un documento con el que va a intentar llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante todos esos acuerdos de gobernabilidad, sobre todo en Extremadura y en Aragón, pero ya ponen la vista en Castilla y León por todo lo que pueda pasar en las próximas elecciones autonómicas el 15 de marzo. También muchos más temas sobre la mesa que iremos desarrollando, iremos detallando, pero antes, como siempre, vamos a comenzar presentando a las personas que me acompañan hoy aquí, y Josep María Francas vuelve a estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Bueno, estoy dentro de lo que cabe bien, ¿no? Y vivo, ¿no? Y vivo, eso es fundamental, sí. Me lo han preguntado antes, se lo he dicho, y hay gente que me mira raro como diciendo, se me quiere quitar de encima, ¿no? Es que me parece que es lo más importante. Una vez vivo puedes hacer lo siguiente. Si eso es, puedes estar bien o mal, pero no si no puedes estás hacer vivo... nada, ¿no? A ver, ayer se produjo, este fin de semana y ayer se produjo un paso que creo que va en la buena dirección, aunque tengo mis dudas después, pero creo que va en la buena dirección, porque hace 7 años que Vox compite con el PP en distintas entidades. Empezó, parece, en el Parlamento de Andalucía. Bueno, empezó con resultados parlamentarios, después en el Congreso de Diputados, y desde entonces hay un conflicto entre los dos, porque uno, que es, claro, diríamos, la fuente de Vox es el PP. Eso es la triste o la realidad. El Vox sale la gente del PP que no está de acuerdo en una serie de cosas. Hay quien dice que fue lo de Bolinaga, hay quien dice que fue lo de Cataluña, hay quien dice que fue lo que fuera, pero yo creo que son una serie de cosas que hacen que mucha gente se ve traicionada por los comportamientos del PP. Y entonces monta Vox. A partir de ahí hay un cierto desconcierto que sigue, un recelo entre los dos,
y que me da la sensación, yo lo veo más desde el lado del PP, que no acepta que se le hayan ido unos cuantos. Y entonces, diríamos, es como si se te va el hijo, pero ya volverá, ¿no? Entonces, esperemos que vuelva pronto y sobre todo que no me haga la puñeta. Y de hecho, y eso lo sé, porque lo sé, en algunas elecciones se les explicó a Vox que lo que tenían que hacer es a última hora retirarse para así aprovechar toda la campaña y dejar al PP vía libre, porque el PP se consideraba el original, o sea, nosotros... Claro, con esos planteamientos no tenemos ningún futuro y entonces cuando tienen que ponerse de acuerdo, pues como hay recelo por ambas partes, porque ya digo, el PP se cree que Vox son unos cuantos que se le han escapado y deben volver, y Vox no acaba de entender porque el PP intenta tomarle el pelo continuamente diciendo que sí a una cosa y cuando pactas la cosa cambia la cosa y entonces la cosa ya no es la cosa sino que es otra cosa. No me he liado porque lo he dicho adrede para que tenga cierta gracia, ¿no? Entonces con eso estamos mareando la perdiz y hay otro señor que vive feliz que será Pedro Sánchez, que es lo peor que le ha pasado a este país en años y no creo que salga un grano de pus tan bestia en futuro, pero que está contentísimo viendo cómo se pegan. Entonces parece que este fin de semana han hablado y que eso puede iniciar cierta paz, en que está claro que son dos partidos distintos, porque si no sería uno, que son imposibles de fusionar, porque si se fusionaran uno de los dos perdería su esencia, que mucha gente vota a Vox porque quiere que el PP se normalice en algunos temas y no salga rana ni salga socialdemócrata, pero que son distintos. Entonces, siendo distintos, o se ponen de acuerdo en lo común, o Pedro Sánchez seguirá viviendo, y entonces no será culpa solo de los votantes de Pedro Sánchez, sino será culpa de aquellos que habrán puesto no sé qué por encima del bien necesario, que es quitarse a ese grano de pus infectado que tenemos en España. También con nosotros Arturo Moreno, muy buenos días. Natalia, muy bien. José Ramón Fernández, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Y Miguel Ángel Durán, buenos días. Buenos días. Y vamos a adentrarnos ya, como decíamos, uno de esos temas del día, que es ese documento, ese informe que habría presentado el Partido Popular con una serie de puntos con los que intentar llegar a un acuerdo con Vox, sobre todo en esas comunidades autónomas en las que necesita su apoyo para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Javier López Rey nos da más detalles sobre ello. Lo que debería ser una tarea asequible tanto para los líderes de Vox y PP en Extremadura se ha convertido prácticamente en una misión imposible por la dificultad de ambas fuerzas autonómicas para llegar a un acuerdo 2 meses después de los comicios celebrados en la región debido al déficit presupuestario. Ante este bloqueo autonómico y después del pequeño recado de Santiago Abascal que envió a los populares hace unos días al pronunciarse públicamente sobre una posible repetición electoral, el líder popular Alberto Núñez Feijóo decidió contactar con el propio Abascal para poder alcanzar un acuerdo y evitar esa vuelta a las urnas. Una conversación telefónica que el presidente del Partido Popular calificó de fructífera y esclarecedora, por lo que todo apunta a que las negociaciones para llegar a un acuerdo en la comunidad extremeña o en las diferentes autonomías que tendrán unos comicios vendrán de la mano de un modelo centralizado por parte de ambas fuerzas, basándose en un proyecto marco remitido por el Partido Popular para desbloquear esta situación y al que Santiago Abascal no le ha gustado del todo. Un nuevo marco único, vinculante y de aplicación en toda España, con una misión clave: formar un mínimo común siempre dentro de la legalidad para poder conformar mayorías. Y una vez se consiga este mínimo común, se detallará la entrada de miembros de Vox en los gobiernos. El nuevo modelo de 10 puntos que están negociando PP y Vox promete una bajada de impuestos y apoyo a los ganaderos y agricultores. En materia migratoria, optan por un control de fronteras y expulsiones a quien no respeten las leyes españolas. El texto condena la violencia, tanto si eres hombre como si eres mujer, y aborda 2 temas clave: prioridad en materia de vivienda y que todo acuerdo que se formalice para conformar un gobierno debe ir de la mano de la aprobación de unos presupuestos y otros muchos puntos a seguir. Un modelo que busca principalmente dar su sitio a Vox, aunque Abascal ha afirmado que le ha molestado este documento porque parece que insinúa que Vox no defiende el Estado de Derecho, por lo que veremos cómo concluyen estas negociaciones entre Santiago Abascal y Feijóo.
Pues 10 puntos principales de un documento en el que ya ha habido reacciones. La primera reacción era precisamente de Alberto Núñez Feijóo, que ayer por la noche en una entrevista en radio, bueno, pues ya hablaba de que él no iba a ser quien para poner líneas rojas a la tercera fuerza política de nuestro país. Lo decía así. También dije y mantengo que yo no voy a hacer una línea roja con la tercera fuerza política de mi país, que es Vox. Mi única línea roja es Bildu y yo no voy a hablar ni a negociar con los independentistas que no sea dentro de la Constitución. Y la otra parte, Vox, Santiago Abascal se ha pronunciado esta misma mañana en una televisión para no ver con muy buenos ojos ese acuerdo de gobernabilidad, ese documento de 10 puntos, y así lo explicaba. Lo normal es que aquellos que necesitan los votos hablen con nosotros y nos digan qué queremos, qué necesitamos. Eso es lo normal. Ahora bien, que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. El propio Santiago Abascal ha dicho que considera que es un error y una ofensa para sus compañeros este documento de 10 puntos. ¿Qué valoración hacéis vosotros sobre esta primera toma de contacto, este primer acercamiento de Génova para intentar desbloquear toda esta situación? Lo de 10 puntos ya es discutible, porque son 10 puntos, pero por ejemplo el punto 8 tiene 18 apartados. O sea que si lo sumamos ya estaríamos en 28 puntos. Yo he oído la entrevista de esta mañana con Abascal y no le ha gustado nada el documento, eso está claro. Pero probablemente porque tampoco acabo de entender yo a qué viene ese documento. Es decir, si yo estoy 2 horas o 1 hora y media, como parece que han estado hablando, lo que hago es consensuar, te mando un predocumento para que tú me lo mires y pongamos una cosa donde quede clara y los dos estemos satisfechos. Pero lo siguiente que te mando no es la hoja de instrucciones de cómo hacer las cosas conmigo. En el sentido, además de que eso no se prepara en un día, un documento así, con lo cual supongo que esto debieron aprovechar una cosa que ya tenían medio trabajada. Es decir, mandamos eso porque para mucha gente sigue pesando el relato público. Y entonces, en este tipo de pactos, diríamos, el que sale primero es el que se le va el gato al agua y da la sensación de que el segundo ha pasado por el tubo. Pero si quieres llegar a una negociación entre, paréntesis, comillas o lo que queráis, amigos, no empieces primero con intentar domarlo, porque puedes tener un problema, que es esto, que por haberlo hecho mal se vaya al traste una conversación de 1 hora y media, que yo espero que no, pero habrá que recular, Yo la verdad es que lo primero que tengo que decir es que este tipo de documentos no tiene que hacerse público. No necesariamente, porque esto es postureo. A ver, si tú llegas a un acuerdo con la persona que está al frente de un partido con el que te tienes que llegar a un acuerdo, valga la redundancia, no tienes por qué decir, mira qué hoja de ruta tan estupenda, como se dice ahora, con 10 puntos, no, toma esta, y no tienes que dar 3/4 al pregonero, porque con esto lo que has conseguido es que el otro reaccione, y no siempre va a reaccionar bien. ¿Y el contexto subyacente a todo esto cuál es? Bueno, que yo sepa, el PP y Vox han llegado a un acuerdo en Murcia, que yo sepa, han llegado en Valencia. Tiene toda la pinta de que pueden hacerlo en Aragón, y cuando llegue el momento, en Castilla y León, y en su día, en Andalucía. ¿Dónde no están llegando? A un sitio donde la personalidad del sujeto que está al otro lado es tan marcada y es tan difícil llegar a un acuerdo que ha tenido que intervenir el presidente del partido a nivel nacional para decir, oye, retírate un momentito que tenemos que avanzar. Es decir, todo esto se está haciendo porque hay un grave problema en Extremadura, que si aboca a nuevas elecciones puede ser desastroso, sobre todo para el PP. Vuelvo entonces, este era el sustrato y ahora está la situación. He visto los 10 puntos y hay alguno que el PP no puede cumplir, salvo que se contradiga con su comportamiento a nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la energía. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agricultura y el campo. Y, por supuesto, con la importación de productos agrarios. Es decir, esto es para quedar bien. Y con esto ya termino con lo que empecé. Esto es postureo.
Arturo. Sí, que vamos a ver. A mí, en primer lugar, que no me parece mal que se objetive la negociación, cuáles son los, en fin, las materias que en unos pactos que municipales y autonómicos, porque aquí estamos hablando de autonomías, ¿no? Deberían ser objeto de una negociación política buscando el bien común, que es lo que tienen que hacer los partidos. Ahora bien, lo del programa común ya es más difícil, ¿no? Yo me acuerdo, los que somos todos, que tenemos cierta edad y tal, os acordaros de los pactos de progreso en 1979 entre Felipe y Carrillo para tomar el control de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, ¿no? Y entonces allí, pues, que los pactos estuvieron circunscritos a las materias municipales y autonómicas, es decir, hicieron unos pactos contra la especulación del suelo, a favor de que funcionasen bien los servicios públicos, etcétera. Aquí vamos a ver, aquí lo que se ha producido, y por eso es la intervención de Feijóo, es un anquilosamiento de las negociaciones en Extremadura. Esto, si no llega a ser por Extremadura, que no se produce, obviamente, esta especie de upgrade, ¿no? de querer que tener una negociación en un contexto global para meter ahí dentro Andalucía, y la señora Extremadura, la señora de Extremadura ha metido de forma absolutamente acreditada la pata, ¿no? Y además con unas huellas dactilares que no se pueden borrar, ¿no? Por ejemplo, dejar al PP a Vox sin senador, o dejarle o no darle la presidencia de la Asamblea de Extremadura, y eso ya está consolidado, ¿no? Hombre, vamos a ver, Feijóo necesitaba tomar la iniciativa, ¿no? Porque el PP a veces parece una confederación de varones territoriales, ¿no? Donde cada uno va por su cuenta, donde el presidente realmente, pues, tiene un cierto tancredismo de que no interviene, que cada uno llega a los acuerdos que le da la gana, y esto yo creo que intentar volver a demostrar que el PP tiene identidad y que además tiene liderazgo, pues yo creo que también forma parte un poco de esta cuestión, ¿no? Pero al final llegamos a una conclusión aquí, porque siempre hay algo detrás de todo esto, ¿no? Y tú has hablado antes de postureo, y es una palabra que sí que yo también que venía pensando. Es decir, aquí ¿qué se quiere hacer? ¿Esto es el abrazo del oso, o se trata de razonar con el electorado diciendo, miren ustedes, el monolitismo de Vox, que ni come ni deja comer, ni quiere entrar en los gobiernos, ni facilita que podamos llegar, es inflexible, etcétera? Eso puede formar parte de la política. Lo que decía Pascal, ¿no? Es intentar domesticar a un partido asilvestrado, es decir, un partido que tiene algo de salvaje y que tiene un lenguaje, y que de alguna forma anularlo y meterlo ahí en una especie de magma indescifrable, ¿no? Para que pierda su identidad, porque en el fondo están pensando, si ya somos los mismos y llegamos a un acuerdo, un programa común, pues votenme a mí. Es decir, que lo que está en el fondo es si se produce una vocificación del PP o se produce una peperización de Vox, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? El tema del sincretismo, ¿no? El sincretismo, llegar a una oferta conjunta, un programa conjunto de desdibujo, y posiblemente se produzca una reducción del electorado de lo que consiguen ahora mismo PP y Vox por separado, si son lo mismo y se ponen de acuerdo en un programa, aunque sean de mínimos, ¿no? Yo creo que lo que hay que desatascar, como sea, es el tema de Extremadura, porque es esperpéntico volver a una repetición electoral. Yo creo que en el fondo a nadie le interesa. Tampoco se pueden poner vetos personales, pero sí hay que objetivizar la negociación, ¿no? Pero claro, esto de borrar las huellas dactilares, que va a ser difícil con la señora Guardiola, ¿no? Que ya ha cometido dos, digamos, desmanes o dos faltas de consideración con el otro partido, ¿no? Y además me parece que en el tema de la violencia machista, que el PP insiste mucho, pues es difícil que se pueda
pueda producir un acuerdo, porque ella está en una posición en ese sentido muy radical, ¿no? O sea, no quiere hablar quiere hablar directamente de violencia machista y no acepta en ningún caso hablar de violencia intrafamiliar, etcétera. Y también, pues bueno, el tema de las políticas climáticas, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué acuerdo hay? Más fácil es la rebaja de impuestos, que es un tema que se apunta todo el mundo. Miguel Ángel. Bien, yo debo empezar discrepando un poco de don Josep María Francás respecto de su opinión al manifestar que el PP consideraría a Vox como unos hijos que espera que vuelvan a casa y que las aguas se calmen. Yo es que creo, sinceramente, que buena parte del PP lo que quiere es que Vox desaparezca. Y yo creo que existen en determinadas capas o personas del PP pues un odio muy evidente respecto del partido político Vox, y que lo único que sí que quiere el PP que vuelva o que vuelvan son los votantes de Vox que dejaron de votar al PP. Entonces, a mi juicio, el señor Feijóo evidencia con este tipo de, más que estrategias tácticas, pues su falta de liderazgo en su partido. ¿Por qué? Porque, como bien apuntabais con anterioridad, ha sido bastante sencillo un acuerdo en Murcia y un acuerdo en Valencia, y aquí lo que existe, lo que todo el mundo pues advierte, es que por razones internas Feijóo no es capaz de centrar el Partido Popular en Extremadura. Y además, entiendo, igual que en el mismo sentido que habéis comentado, que la publicación de esos 10 puntos, en realidad, son una especie de justificación frente al electorado o al público, como advirtiendo que únicamente va a pactar con Vox estos asuntos y que la cosa no va a ir a más. Cuando uno tiene necesidad de demostrar públicamente hasta dónde va a llegar o hasta dónde está dispuesto a llegar, pone en evidencia que es que necesita de una cierta aceptación de no sé quién, y eso, a mi juicio, le debilita. Yo, sinceramente, además, creo que de un tiempo a esta parte a Vox se le entiende su discurso político y qué es lo que pretende hacer. Pero en el PP nos encontramos con auroras boreales en determinados asuntos, como por ejemplo, como bien habéis apuntado, el relativo a agricultura o energía respecto de lo que en la Unión Europea están votando habitualmente. Entonces yo, sinceramente, creo que Feijóo tiene un serio problema de liderazgo dentro de su partido, y además yo creo que en el PP, o sea, el PP creo que tolera hasta cierto punto más al PSOE que la propia existencia de Vox. Vox pone de los nervios a buena parte del Partido Popular, de forma que se advierte en ellos una especie de necesidad de que Vox desaparezca. Parece que fuese su prioridad. Y afortunadamente las dos últimas elecciones autonómicas les han dado un cierto baño de realidad. Vox parece ser que ha venido a quedarse y que va a tener que cumplir lo que en la entrevista en Onda Cero manifestaba. Dice, yo voy a, por supuesto que respeto el partido, el tercer partido en número de votos, pero es que no van a tener más remedio. Pero a él le hace falta cuadrar. No entiendo cómo no es capaz de cuadrar al PP de Extremadura para llegar a un acuerdo en horas. O sea, uno, cuando tiene liderazgo, asume un problema. Él ha dejado mucho tiempo pudrir la situación en Extremadura, asume el toro por los cuernos y lo soluciona en una mesa, en un restaurante o donde sea, y el tema, y lo único que tendría que haber publicado o haber manifestado el señor Feijóo es que ya había llegado a un acuerdo con Vox y con el señor Abascal. Eso es lo que tenía que haber hecho, nada más. Un error de...
lo que es PP dirigentes de PP base y PP votantes. Correcto, Creo que sí. son muy distintos. Que a los PP dirigentes les sobra Vox es evidente, porque según ellos es lo que no les deja ganar con holgura, porque se les llevan sus votos. Con lo cual aquí entraríamos en un tema ya más filosófico, que es hasta qué punto un partido tiene votos cautivos o no. Y entonces, pues igual sí que tiene votos cautivos cuando los ha comprado, y entraríamos en una zona más de izquierdas que la derecha, y el resto no son cautivos. Es más, en la derecha son mucho más difícilmente cautivos, porque es gente súper crítica, con lo cual cuando le giras, ya, ande, que te zurzan, que yo no como de esto. Eso lo cual quiere decir que hay otros que sí comen de esto. Eso es un primer matiz. Segundo matiz, yo no sé si ha cambiado mucho el PP. En mi época, y creo que Arturo estaba en aquella época y mandaba más que yo no mandaba una mierda, iba a decir. En aquella época el PP, o sea, el PP de Madrid, el PP de Génova, no es que se le escaparan las autonomías, es que no se le escapaba nada. Y tenía un sistema, desde fuera veíamos una cosa muy clara. El gerente no lo nombraba ninguna autonomía, ningún PP regional, lo nombraba el PP central, con lo cual ya está claro por dónde te tenían cogido. Y el de prensa no lo nombraba el PP regional, lo nombraba el PP central, con lo cual ya me explicarás tú qué te queda. A partir de ahí había una cierta teoría que en algunos casos se implementó, que es que el líder central o su entorno lo que hacía es que en cada PP regional hubiera uno que mandara y otro que le tocara las narices para que mandara poco. O sea, como una especie de bicefalia. De manera que nunca podías dedicarte a hacer nada hacia Madrid, sino que tenías que estar todo el rato quitando los codazos que te decían mañana, tarde y noche. Y eso no es que se supiera. Yo creo que se sabía, se toleraba, se aplaudía si es que no se procuraba. Lo cual, ¿qué quiere decir? O ha cambiado mucho el PP, que filosóficamente ha cambiado, pero no sé si en organización, o simplemente el líder actual no quiere actuar así. O sea, si no es líder es porque no le da la gana. Porque con los miembros que había antes, vamos, no se movía ni uno porque te quedabas sin grifo, ¡piu! Es más, y las listas de ciudades, que supongo que eso sigue ahora, de ciudades grandes y de autonomías estos, pasan por el Comité Central uno a uno. Y pobre de tú que no te aplaudan ahí, porque ya puedes venir recomendado que no tienes ningún futuro. Con lo cual es tan centralista uno como el otro en la estructura, a menos en estatutaria. Sí. A partir de ahí, pero como está Arturo, me callo. El Partido Popular ha intentado con este documento, con estos 10 puntos y sus subpuntos, intentar acabar con ese hecho de que todos le señalen de que hay un Partido Popular en cada comunidad autónoma, que a partir de ahora van a tener este manual, por llamarlo así, y a partir de ahí todas las comunidades van a tener que regirse con ello. Es mejor que en vez de tener que hacerlo en un papel se note en la realidad, porque si lo haces en un papel y en la realidad no se nota, tienes un problema. Pero es que la señora Guardiola no la ha puesto Guardiola, ni la ha puesto el PP de Extremadura, ni la ha puesto el obispado de Cáceres, la ha puesto Núñez Feijóo. Que vamos a ver, es que me viene bien lo que ha dicho José María Francás, porque efectivamente es un referente importante el Partido Popular cuando se articula a partir de las elecciones de 1989, que Aznar es candidato, y luego con el Congreso de Sevilla, y ahí es cuando surge una alternativa de poder, ¿no? Y uno de los temas más importantes que había, y lo digo ahora por lo del señor Ortega Smith, era la unidad del partido, ¿no? Es decir, había una autoridad política sin duda de Aznar, ¿no? Y Aznar la manifestó desde el primer momento. Es decir, acordaros que con la Alianza Popular había 7 vicepresidentes, estaba Miguel Herrero, estaba Isabel Tocino, y Félix Pastor, me parece. Había 7 vicepresidentes. Pues Aznar se cargó a todos. O sea, dijo que no iba a haber ninguna vicepresidencia y que el presidente era él y que el secretario general era Álvarez Cascos, ¿no? Yo era vicesecretario general. El Rando de Cascos, ¿no? Sí, el general secretario, como le llaman. Yo era vicesecretario general en ese momento con Juan José Lucas. Él llevaba organización y yo llevaba acción electoral. Bueno, pues, y ese era el partido. O sea, había una unidad y había una dirección. Por supuesto, había un ambiente dentro del Partido Liberal, es decir, ahí que tampoco se coartaba la libertad de expresión de la gente y no sé qué, no sé cuántos. Lo que sí Aznar y Álvarez Cascos eran implacables con la dirección del
partido. Nosotros estamos aquí para llegar al gobierno y para hacer unas políticas que cambien España, ¿no? Y aquí el que no esté de acuerdo con esto, pues bueno, si se quiere presentar en un congreso tal, que obviamente que lo iban a perder, porque en ese momento además digamos que la autoridad y el prestigio de la dirección del partido estaban fuera de todas dudas, ¿no? Eso es la primera cosa que quería decir, porque además está conectada con los temas de la actualidad. En segundo lugar, crear demasiadas expectativas lo que crea es igualmente la misma frustración. Es decir, que a mí me parece que el error de este documento de 10 puntos es que intenta crear un marco político tan absolutamente completo que prácticamente que pueda anular el discurso de la otra parte, que al final lo que va a hacer es crear más frustración. Una cosa es desbloquear Extremadura, que es el tema, es la cuestión que a todos nos preocupa y evidente más a los dirigentes políticos, y otra cosa es que te den un cheque en blanco, ¿no? Diga, bueno, es que hemos llegado ya, hemos limado todas las asperezas y ya los discursos van a ser el mismo y tal. Entonces, ¿para qué está un partido y está el otro, ¿no? Que era un poco también lo que decía Francás, que los partidos se llaman así, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque representan corrientes de opinión compacta. Y no es fácil que el PP que vote en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en contra de Mercosur, porque ya ha votado a favor y no es fácil. Bueno, luego se ha opuesto, pero recordemos también que el Partido Popular votó a favor de la iniciativa legislativa popular de la regularización de inmigrantes, ¿no? Es decir, hay muchísimos aspectos en relación a la política, por eso son dos partidos distintos, cada uno que mantiene tal, y claro, eso no lo puedes limitar. Ahora bien, llegar a un acuerdo concreto sobre competencias autonómicas, sobre los temas que verdaderamente importan al ciudadano y desbloquear que los gobiernos regionales, a mí eso me parece un buen objetivo y me parece además que es buscar el bien común. Ahora bien, si lo que se pretende es aquí que vocificar el PP y decir ya somos los mismos, que Vox no exista, o le doy el abrazo del oso, o le señalo con el dedo diciendo, ¿veis? Os lo decía el relato, con estos señores es imposible llegar a ningún acuerdo, pues entonces eso va mal. ¿Y qué pasa también si el PP quiere recuperar la centralidad y después de cerrar estos acuerdos que no se van a producir seguramente con Vox, que quiere llegar a consensos testados con el PSOE para recuperar la centralidad política, ¿no? Pues eso es una espada de Damocles que tienes ahí también, ¿no? Pues veremos a ver si este documento sirve para acercar o no posturas en Extremadura. Ya saben, para la próxima semana está fijado ese pleno de investidura para la presidencia de la Junta de Extremadura. Veremos a ver si sale o no presidente. Estábamos hablando de Vox, estábamos hablando del Partido Popular de Extremadura, nos falta otro partido, el Partido Socialista, y también tiene una fecha marcada en rojo en su calendario, que es el próximo 6 de marzo, la próxima semana, porque será cuando celebren ese comité regional para iniciar primarias y fijar el Congreso Regional Extraordinario para elegir a la persona que ocupe la Secretaría General, pendiente desde que dimitiera Miguel Ángel Gallardo tras los malos resultados en las elecciones del pasado 21 de diciembre. El objetivo del comité será analizar la situación política actual una vez que se haya sustanciado el debate de investidura que, como les comentaba, está previsto que se celebre entre el día 3 y el día 4 de marzo, es decir, la próxima semana. Cerramos tema de Extremadura, nos vamos a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando del gobierno, en este caso todo lo que tiene que ver con Adif y esa última hora, esos últimos informes que señalarían directamente a Adif de haber cogido sin permiso, sin avisar, ciertas piezas claves en ese accidente de Adamuz. A la vuelta lo analizamos todo. 1:25 del mediodía, seguimos en directo y vamos con una de las noticias que saltaba a última hora de la noche de ayer, y es que Adif se habría llevado material supuestamente de ese accidente de Adamuz sin autorización judicial, según un informe de la Guardia Civil. El informe entregado en sede judicial también señala que la compañía realizó ensayos con las pruebas sin informar de ello y sin haberlo solicitado. Ahora Adif ha desmentido absolutamente todo ello, pero la instructora ha ordenado a Adif que restituya todo el material que esté en su poder bajo apercibimiento de responsabilidad penal. ¿Creéis que Adif se ha podido llevar ese material sin consentimiento? ¿Alguien no se lo cree? O sea, contando que Adif de quién depende. Sería demasiado grave. ¿Alguien se cree que es la santa inocencia? Hombre, demasiado grave hasta cierto punto, porque si recordáis el 11S, ¿no? El 11M, perdón,
pues pasaron cosas todavía peores. Mucho peores. O sea, los trenes fueron desmontados corriendo, no fuera caso que alguien los mirara. destruidos. Es más, bastantes años después, si os acordáis, apareció un tren en una estación que publicó no sé exactamente qué revista o no sé qué, y cuando se publicó, en pocos días fue destruido, no fuera caso que algún juez dijera que no se destruyera. O sea, que tenemos un precedente histórico y incluso un precedente jurídico. Acordaos que hay un ex fiscal general del Estado que después de destruir pruebas, ni siquiera se le acusó por destruir pruebas, sino que desde el Supremo se vino a decir, pues como las ha destruido, no le podemos castigar más. O sea que a partir de ahí yo creo que el español medio ha tomado la decisión de que cuando te pasa algo hay que destruir corriendo pruebas, porque eso te exonera de cualquier responsabilidad y además probablemente te pueda aplaudir el tribunal. Entonces yo no sé quién se extraña, o sea, Adif lo que ha hecho es lo que tenía que hacer, que es destruir todo y que le busquen y entonces le darán, no sé si una medalla o algo, por rapidez y velocidad, digo yo. Es todo irónico, pero tristemente es puñeteramente real. La sensación es que el control escasea profundamente. Es decir, ¿cómo es posible que llegue alguien que es una parte absolutamente implicada porque depende de Adif todo lo que ha estado aconteciendo y se pueda llevar piezas que pueden involucrar algún tipo de prueba de dónde estaba el origen del accidente? Eso por un lado. Pero por otro recuerdo perfectamente, porque ha acontecido hace muy poco tiempo, que allí entraba la gente y se llevaba las pertenencias de las personas que habían sido evacuadas porque se habían quedado allí, como es lógico. Pero nadie controla el lugar, es decir, no hay un cordón de seguridad que impida tanto lo de Adif como el hurto. ¿Pero esto qué es? Es decir, esto luego se dice que si tercermundistas, que si estados fallidos, pero por el amor de Dios, que menos, ¿no? Es decir, ¿quién organiza el sistema de control y de vigilancia? Y después, ¿cómo puede ser que autorices a que alguien se lleve algo a alguien interesado sin comunicarlo antes al juzgado, que se supone que tiene que controlar absolutamente todo lo que se hace? Por lo tanto, esto no es más que un reflejo de la situación general en la que se encuentra la cosa pública en España. Es que estaba buscando exactamente la cosa pública. Para afinar. Sí, porque iba a decir el Estado, la nación, la patria, no, la cosa pública. Es más bruto yo. Familiares de las propias víctimas de Adamuz habían denunciado ese hurto, habían robado material de las propias víctimas. Ya no voy a dedicarme un segundo en calificar a esas personas que roban en un momento y en un lugar como ese, pero sí es cierto que la seguridad deja mucho que desear. Miguel Ángel. A ver, es un hecho delictivo. Tampoco nos sorprende a los españoles que Adif lo niegue, porque normalmente estas cosas públicas, estos cosos públicos, tienden a negar siempre, además, los hechos que parece ser que son evidentes, porque parece ser que quien se lo llevó ha reconocido que se lo llevó, pero que fueron por órdenes verbales de un superior. Es decir, esto va a tener consecuencias porque probablemente le llamarían por teléfono, y habrá rastros de con quién habló esa persona que se llevó ese material y a dónde lo llevó y quién se lo mandó. Es gravísimo, puesto que, como bien indicáis, que una parte implicada, responsable de lo sucedido, al menos indiciariamente respecto a un procedimiento penal, ande manipulando y llevándose elementos probatorios, además realizando pruebas, parece ser que realizando determinadas pruebas, eso indica una mala fe muy evidente, una conducta presuntamente delictiva, pero claro, pero si es que estamos acostumbrados. Pero en un país normal, si es que esta gente miente, no supondría detener directamente al tío que se lo ha llevado, y si él dice que le ha dado la orden, irá por el otro inmediatamente. Es que, es que fíjate, por lo que conocemos de lo que se ha publicado, parece ser que el juzgado instructor requiere a Adif para que por favor se lo devuelva. Claro. Oiga, esto normalmente en un país serio hay un contingente, no diría militar, pero por lo menos de la Guardia Civil, en Adif, realizando la comprobación e investigación e inspección de dónde narices está eso, y hoy mismo ahí arde Troya.
pero estamos aquí en España. Pero sabiendo que lo que se llama la guarda de las pruebas ya se la han saltado. Sí, la cadena de custodia respecto de esos elementos... Ya le puedes dar esta eso otra... ya no... Sí, no, la verdad que llama la atención, ¿no? Que se pueda actuar de forma tan torpe o con tan mala intención, ¿no? Porque en cualquier caso, hombre, esos son hechos que están bajo investigación. Arturo, te voy a dar la palabra, Sí, pero no. vamos a irnos directamente hasta la rueda de prensa del Consejo de Ministros, porque Elman Saiz está explicando esa noticia que conocíamos ayer de que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la desclasificación de los archivos relativos que tienen que ver con el 23F. Escuchamos en directo. De algunos. Bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Para el franquismo, en nuestro país, todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. Eso es lo que hacemos hoy con el 23F. Acabamos así con una situación atípica en las democracias modernas sobre la desclasificación de información de Estado, puesto que incluso Alemania hizo públicos en 2012 documentos relacionados con este pasaje de nuestra historia. Esperamos ahora que el proyecto de la Ley de Información Clasificada pueda salir adelante en el Congreso para que las decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma. Los documentos desclasificados estarán a disposición de todas las personas interesadas a partir de mañana a mediodía en la página web oficial de Moncloa. Como ven, me acompañan los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 30, el ministro Pablo Bustinduy, para detallarles importantes medidas en el ámbito de sus competencias. En lo que representa al área de transformación digital, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Publicidad Institucional que permitirá adaptar la actuación de las administraciones públicas al momento actual con un mayor protagonismo de los medios digitales. El objetivo es incrementar la transparencia, la objetividad y la no discriminación en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. El ministro López les detallará todo lo relativo a este proyecto normativo. Además, también les va a presentar una hoja de ruta para la soberanía digital en nuestro país. Por su parte, el ministro Bustinduy presentará un importante paquete en materia de derechos sociales, otro más que pone... Pues será mañana a partir del mediodía cuando todos esos archivos o parte de esos archivos estén al alcance de todas las personas que estén interesadas. Vamos a debatir sobre ello, pero había cortado a Arturo con todo lo relativo que muy a brevemente, es decir, que no se puede producir en un escenario donde hay una investigación y que policial y judicial en marcha por un asunto tan grave, ¿no? Aquí no estamos hablando de un accidente, es decir, esto posiblemente que pueda tener responsabilidades penales porque no es una cadena de infortunios, sino que es una secuencia de incompetencias, ¿no? Y se tenían que haber hecho unos trabajos que no se hicieron y de mantenimiento de las vías y eso al final puede tener, bueno, no sé Miguel Ángel, pero puede tener evidentemente pues algún tipo de responsabilidad. Y por último también solamente decir sobre ese tema es que vuelve a fallar otra vez la cultura de la responsabilidad en la gestión pública, que es previsión, diligencia y transparencia. Es decir, el ministro del Interior, que se blasona él mismo con una gestión inmaculada, que nadie se lo cree, ¿no? Con una gestión de una especie de superhombre y tal, y cuando la gestión realmente es nefasta en todo lo que toca, que ya sean las vías del tren, el mantenimiento de las carreteras o cualquier otro asunto, tampoco controladiz, ¿no? Porque vamos, que un señor inferior, no sé qué título tendría, que ordene al otro verbalmente que se lleve lo que está allí porque está molestando, pues es una cosa que no tiene absolutamente ningún tipo de disculpa, ¿no? Pero fijaos que el tema ya está como medio muerto, ¿eh? Ya. O sea, yo, por ejemplo, una cosa que me ha chocado esta mañana, viendo las televisiones que veo siempre, cuando se van a publicidad, pues hombre, aguantar publicidad a mi edad ya me resulta fuerte a veces, ¿no? Y entonces me he ido a la 1. Oye, el tema de la 1 era Mazón, Todavía. La Dana y el puñetero restaurante. Y las mentiras. Y que en 4 días no había aparecido nadie, cosa que ya sabemos aquí, pero eso lo achacaban a la Generalitat. O sea, es alucinante, con lo cual, sí que hay gente que va bastante más atrasada. No, yo solo quería hacer una cosa, que es agradecerte muy vivamente que nos hayas evitado el tener que escuchar a Óscar López.
Creo que vale la pena agradecértelo de manera tan especial como quieras. Y si lo extiendes al otro, a los dos Oscar, mejor. Por cerrar el tema de Adamuz, en las últimas horas el periódico El Debate preguntaba a los españoles si se creían o no las explicaciones que el gobierno había dado con todo lo relacionado con el accidente de Adamuz. Y ahí lo están viendo porque el 67% de los españoles rechazan las explicaciones. Tan solo un 23,1% consideran que son acertadas. Una encuesta que se habría realizado antes de conocer ese supuesto hurto o ese supuesto robo del material que Adif se habría llevado sin consentimiento, sin autorización judicial del propio accidente. Ahora sí, vamos a debatir sobre esa desclasificación de los archivos del 23F. Conocíamos la noticia ayer, hoy se ha hecho oficial, hoy se ha aprobado y mañana será pública para todas aquellas personas que quieran ver, que quieran consultar estos archivos. Miguel Ángel. Sí, he creído entender que la señora portavoz ha dicho que en el franquismo todo era secreto. En ese caso, Pedro Sánchez... Sobre todo el 23F. Pues en ese caso, Pedro Sánchez es franquista, porque declara secreto todos sus viajes en Falcon, todos sus viajes, hasta incluso su estado de salud, que parece ser que en el caso de otros mandatarios del resto del mundo es un hecho de interés público y en su caso no hay medio de comunicación que pueda hablar sobre si tiene una afección o no grave, que a nuestro juicio, sin entrar en particularidades, es un hecho que entendemos los españoles que debemos conocer, ¿no? Sobre el asunto concreto, a ver, yo creo que sí que ha pasado tiempo. Yo creo que esto es una cortina de humo más para que no hablemos del accidente ferroviario, de la corrupción del PSOE, de lo que se va destapando día a día. Pero en relación con esta concreta cuestión, yo, pues hombre, sí que tendría interés en que se desclasifiquen, pero más bien todos los documentos. Tengo también el temor normal, que consiste en que probablemente van a desclasificar lo que le convenga al PSOE para criminalizar a la derecha o incluso a la figura del rey y debilitar las instituciones del Estado. Eso va a ocurrir seguro. Lo que sí que hará falta en ese caso es que sobre las mentiras que en la 1 vayan a contar sobre los documentos desclasificados, pues los historiadores o quienes todavía viven y vivieron esa época puedan desmentir lo que en televisión española nos quieran decir y en el gobierno también. Pero eso dependerá de qué documentos desclasifiquen. Correcto, pero yo entiendo que muchísimos protagonistas conocen el resto de documentos que no se hayan desclasificado. Es decir, que haya contraste, por lo menos. Yo tengo ¿no? dudas de que haya algún documento que no se haya leído. Tengo mis dudas. Porque por lo que me suena, cuando un historiador quería acceder, podía acceder a esos documentos. Hasta ahora. No me consta que ninguno haya dicho, no he podido acceder a algunos. Otra cosa es que se pongan en público y en todas las televisiones he intentado escuchar, a ver si decían todos o parte, y no distinguen. O sea, supongo que les da igual una cosa que otra, pero en algún sitio sí que he oído, que no sé si es verdad, que iban a desclasificar según la disposición, o sea, según dónde estaban. Con lo que, claro, si es según dónde estaban, quiere decir que no son todos. O sea, a mí lo único que me interesa es saber si son todos o parte. Si son parte, que se los metan donde les quepan. Porque el único sentido que tiene desclasificar eso es todos. Y todos es todos. Iba a cometer una maldad, que es que igual se los han pedido a Bono. Bueno, seguro que tiene copias, ¿eh? José Ramón. Sí, yo ayer estuve escuchando a don Javier Cercas, que muy próximo al presidente, de hecho en el mismo foro, le decía, por favor, presidente, desclasifique, tome nota, desclasifique hasta donde usted pueda, desclasifique todo. Luego no es todo. Y eso ha quedado muy claro. Es evidente que el señor presidente le había dicho al señor Cercas, pídeme que desclasifique, que voy a desclasificar lo que a mí me parezca, como hemos dicho. Pero no me parece eso ahora todavía lo más grave, porque todavía no sabemos lo que se va a ver, sino que la ministra portavoz, Elma Saiz, nos tome por idiotas. ¿Y por qué digo esto? A ver, cuando tú tomas a alguien por idiota, te tienes que asegurar muy mucho de que tú no estás incurso en esa categoría. Pero eso, por un lado, que es simplemente anecdótico. Lo otro es,
¿Cuánto tiempo hace que terminó técnicamente el franquismo? Pues digamos que 50 años. Ya, y en 50 años, y en los últimos 7/8 que este PSOE, que es el mismo de siempre, está en el poder, ¿no se ha podido tomar esta decisión para que entre la luz y la transparencia reine? ¿Por qué cree usted que nosotros vamos a creernos este juego estúpido que está manteniendo frente a todos los españoles al final de un Consejo de Ministros, cuando todos sabemos que va a hacer usted lo que le dé la gana? No me lo justifique con el franquismo, justifíquelo con lo que le parezca, pero no hablando de un 23F que fue en 1981, es decir, que no había tal cosa. Todo esto es ridículo y es molesto. Es, como diría un clásico, es cabreante. Manipulador, fundamentalmente. Arturo. Sí, vamos a ver, yo creo que es una maniobra de distracción y que también a la vez es una maniobra de fondo. Es decir, la maniobra de distracción es de alguna forma opacar que la agenda política absolutamente contaminada de corrupción, ineficacias en la gestión y ausencia de responsabilidades políticas del gobierno, ¿no? Es decir, últimamente estaba el tema del DAO, han vuelto a salir contratos públicos adjudicados en Casa de Ábalos a alguna sociedad levantina y tal, que con el ministro Ángel Víctor Torres presente y adjudicando a la empresa que tenía peor presupuesto, etcétera. Es decir, hay una contaminación del debate político por temas tóxicos como son estos, indudables, ¿no? Y además sin tubo de escape, es decir, porque como no se pueden exigir responsabilidades políticas, lo que te dice el gobierno siempre que sale una cosa es que están asumiendo responsabilidades políticas, pero no sabemos en qué consiste, sino en dar una explicación absolutamente torticera de los hechos y que no se corresponde con la realidad. Bien, esa sería la maniobra de distracción. Y luego la maniobra de fondo, es decir, conociendo a Sánchez es difícil que haga algo que no tenga propósito. Y propósito destructivo, que vaya contra el país. Recordemos que están ahora mismo en la campaña de liberación de presos de ETA, de los presos más sanguinarios de ETA, que les están haciendo el paseo homenaje, ¿no? Y gente con 400 años de cárcel se está saliendo con beneficios penitenciarios porque previamente habían traspasado las competencias penitenciarias al gobierno vasco, y una consejera socialista de justicia está haciendo todo lo posible para liberar a los presos vascos y cumplir el pacto de investidura, ¿no? con Bildu. Bien, pues el proyecto de Sánchez, y dentro de su maldad y tal, es la confederación, o sea, la república confederal y plurinacional. Entonces, yo dudo que en todo esto no vaya a intentar, una vez más, perjudicar y perseguir a la monarquía. En este caso, con el rey, que tuvo una intervención providencial el 23 de febrero tal, que quiera decir, ha sido el único exiliado que curiosamente que hay ahora mismo en España, es el jefe de Estado que hizo la transición política en España, lo cual te da una idea de la calidad democrática, de la democracia en nuestro país, ¿no? Pues que de alguna forma se pueda involucrar, es decir, que nuevamente a la monarquía, en la persona de ese gran rey que fue don Juan Carlos I en su labor pública. En lo otro cada uno puede pensar naturalmente lo que quiera. Y eso daña, además, con la alianza de los militares y con la derecha y tal, hacer ahí un totum revolutum diciendo que la transición al final, de la que debemos sentirnos todos absolutamente orgullosos, porque es posiblemente la página más hermosa que hemos escrito entre todos los españoles desde hace muchos años, que quede también en entredicho, ¿no? Y que efectivamente certifique lo que piensa Bildu, Esquerra Republicana y todo esto, que la transición al final pues no hubo purga, que no hubo ruptura, que fue exclusivamente un cambalache de las élites, las procedentes del franquismo y de la oposición democrática al régimen, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí abrir esa vía, es decir, que destruir lo que nos ha unido, que ha sido la concordia, que ha sido la Constitución, que ha sido el modelo de transición tal, y deteriorar la figura del rey para el proyecto que él tiene pensado, que es una confederación, una república confederal y plurinacional de pueblos, ¿no? Y tal, no sé qué.
Yo de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? O Ya. sea, que eso es un Exocet, igual la gente no sabe lo que es un Exocet, es un misil bastante eficaz francés. que usaron en la guerra de las Malvinas, pues, y entonces se hablaba de los Exocets, ¿no? Pues es un Exocet directo a la monarquía, y concretamente a Juan Carlos I. Pero que, a ver, en la versión, diríamos, más seria del 23F, Juan Carlos I acaba con el asunto, pero está al tanto del primer asunto. Pero está tan al tanto del primer asunto como está el PSOE de Felipe González. Con Enrique Mujica. Lo cual es muy importante destacarlo. También es verdad que con eso Pedro Sánchez igual mata a dos pájaros de un tiro, que son Juan Carlos I y Felipe. Y Felipe González. Pero entonces habría que recordar que había otros, además de Felipe González, porque en la lista de ministrables, que al final la comprobé, y es la que decía yo, aunque estaba Mújica también al final como último ministro, o sea que había varios, y no estaba Carrillo ya. Pues estaba este chico que se presentó por Vox en la moción de censura. Tamames, de ministro de Economía. O sea, es una lista bastante interesante que si queréis sí, bueno, es para salvar mi edad. Si queréis la leo después, pero es muy importante saber que si Juan Carlos estuvo involucrado al principio, estuvo tan involucrado como el Partido Socialista Obrero Español, cosa que no sé si todos los partidos estuvieron. Otros sé seguro que no, porque aquella tarde en algún partido que yo estaba cerca salieron por piernas a quemar papeles. La desclasificación de sus archivos va a dar mucho de sí, va a dar mucho que hablar, pero nosotros vamos a hacer una nueva pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de otros temas de actualidad, porque no vamos a utilizar este tema como pretende el Gobierno como una cortina de humo para no intentar hablar de otros. A la vuelta seguimos. Hay enemigos de nuestra salud que trabajan en silencio y el azúcar es uno de ellos. Pone en riesgo nuestro corazón, nuestra vista o nuestros riñones. Las personas diagnosticadas con diabetes o prediabetes saben perfectamente que el control constante de sus niveles es su mejor seguro de vida. Sin embargo, aquí está el dato que realmente debería preocuparnos. Se estima que más de la mitad de las personas que viven con niveles altos de azúcar ni siquiera saben que lo son. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. Hasta ahora, ese control era sinónimo de pinchazos diarios, de incomodidad, realidad que ha cambiado gracias a los glucómetros en pinchazos de Protege tu Vida. Un dispositivo único que nos da resultados en solo 30 segundos de forma limpia y sobre todo indolora. Adolfo Albistor, muy buenas tardes. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Natalia. Cuéntanos esta maravilla, en qué consiste y lo fácil que son de usar. Pues efectivamente, la gran diferencia, que tú bien lo has dicho, Natalia, que no hay que pincharse, que no hay que sacarse sangre, pero la gran diferencia es que podemos usarlo mucho más, con lo cual controlamos mucho más nuestra vida, nuestra glucosa. O sea, una vez que una persona se da cuenta que tiene el azúcar, no lo tiene nivelado, lo primero que tiene que hacer es tenerlo controlado. ¿Por qué? Porque ese no control es la que lleva a tantos problemas como yo a veces hablo aquí, de riñón, de corazón, de vista. Pero el control, cuando tú una glucosa la tienes controlada, el organismo no se da cuenta que eres diabético, porque evidentemente no daña a ningún órgano. Con este glucómetro, ¿qué conseguimos? En primer lugar, conseguimos que no tengamos que pincharnos, que no tengamos que sacarnos sangre y que lo podamos usar varias veces al día y que lo podamos tener en cualquier sitio. Imaginemos que decimos, bueno, mira, tengo un poquito de la glucosa alta, me lo mido, bueno, en poquito tiempo, en unos segundos ya lo sé. Pues voy a caminar, que es positivo, voy a caminar, voy a andar, voy a dar una vueltecita. Cuando ya llevo una vuelta dada, igual llevo media horita, me lo miro y digo, ahí va, ya la tengo bien la glucosa. Entonces es como una motivación, no es una motivación a decir qué cosas yo hago para estar bien, ¿no? Luego a lo mejor, pues otro día estoy, pues bueno, pues un poquito más, estoy bien y digo, bueno, pues hoy me voy a dar ese caprichito, ¿no? Me voy a tomar unos churritos con chocolate, etcétera, que no pasa nada tampoco, pero siempre que lo controlemos. Y al final lo que vamos a conseguir es que día a día tenemos nuestra glucosa controlada, nuestro organismo no se daña, porque sabemos que la diabetes es esa enfermedad que mata en silencio porque no te avisa, pero te va haciendo daño, y bueno, pues es maravilloso tenerlo controlado y que esa diabetes que nos suele ocurrir ya con el paso del tiempo, porque la insulina se hace resistente, ¿no? Y hace que la glucosa no esté en sus niveles, pues podamos tenerla controlada. Y tan solo haciendo este gestito y con nuestro móvil, así de sencillo. Y en apenas 30 segundos tenemos esos resultados. ¿Es fiable, pese a que en 30 segundos nos parece demasiado rápido?
salido? ¿Es fiable este Es completamente documento? fiable, es decir, hay que decir que esto, después de años de trabajo, se ha hecho en el Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, 6.000 pacientes que se han prestado a hacer estas mediciones después de hacerse una analítica. El doctor Antonio Pupo, siempre lo comento aquí porque ha sido un poco el pionero, ingeniero de la Universidad de Sevilla, han sido los que han conseguido que esto es cromatografía, es decir, es a través de la sangre, el color de la sangre debajo de la uña, es como consiguen saber qué glucosa tenemos. Se hace una calibración inicialmente, que es también muy sencilla, con lo cual es muy seguro, sobre todo para controlar cómo estamos y cómo nuestro cuerpo va variando su glucosa dependiendo de lo que hacemos durante el día, porque varía muchas cosas. También muchas veces los disgustos, por ejemplo, también afectan, o sea, te sube el azúcar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es buenísimo tenerlo, controlarlo y tener esos niveles adecuados. Durante la publicidad, Francas comentaba que cada vez hay más falsificaciones. ¿Dónde podemos conseguir el verdadero, el auténtico, el único que realmente existe con esta fiabilidad? Eso es. Bueno, pues si es verdad, no lo compréis por otro sitio. Si no queréis comprar, no lo compréis, pero no por otro sitio, porque luego además es que nos llamáis y decís, oye, que he comprado este y no, o sea, no existe otro. Tiene que tener muchos estudios, están sacando muchas cosas que al final lo que miden, en el mejor de los casos, es el oxígeno. Que está muy bien medirlo, pero no es la glucosa, claro, no tiene nada que ver. Bueno, pues tenéis ahí un teléfono, yo os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros, los espectadores de Dando Caña y del Toro Televisión. O vamos a hacer un buen precio, os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, cuyo programa hacemos en la casa, estamos tan contentos, así que 900-730-101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias Gracias por a ti, estar con Natalia. nosotros y por alertarnos de lo importante que es tener el azúcar a raya. Gracias. Y hablamos ahora de una noticia que conocíamos a primera hora de esta mañana que tiene que ver con la audiencia de Valencia y que señala directamente a Mónica Oltra porque la exvicepresidenta valenciana y otros 9 acusados serán juzgados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor. Según ha comunicado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la audiencia provincial subraya que el juez instructor no puede oponerse a la apertura de juicio. El tribunal especifica que si las acusaciones valoran razonables oponerse a esta apertura del juicio, deberán deberán justificar ese porqué, pero la última hora pasa porque ese juicio parece que sí o sí va a tener que celebrarse porque hay pruebas más que evidentes que podrían señalar directamente, como venimos diciendo, a Mónica Oltra y a otras 9 personas que habrían cubierto, que habrían estado al tanto de ese supuesto abuso sexual a una menor y no habrían actuado, no habrían hecho absolutamente nada. Josep María Francas, ¿nos sorprende? ¿Es el paso a seguir? No, hombre, lo que me sorprendió es cómo hace un año así se dijo que no sé qué tribunal había exonerado a Mónica Oltra de toda responsabilidad y entonces le faltó a todo compromiso, toda la izquierda mediática, televisiones, hojas parroquiales, etcétera, aplaudir a la señora Mónica Oltra y decir que tenían que recuperar su vida pública y ofrecerle el cargo, no sé si de presidenta de la ONU o de papisa de Roma, no me acuerdo cuál era, pero era muy alto, muy alto, muy alto. En simultáneo están bueno, la chica, la menor de la que hablamos, estuvo aquí sentada una vez, seguro que creo que 2, ¿no? Para explicarnos el tipo de gamberradas que le habían hecho. Y una periodista que denunció esto, que es Cristina Seguí, ahora mismo tiene problemas para evitar la cárcel porque van a por ella mañana, tarde y noche. O sea que realmente es para saber cómo las gasta la izquierda cuando se trata de defender lo indefendible, pero si es de los suyos. Y de estos abusos sexuales pasamos a una supuesta violación, ya saben, esa violación que habría llevado a cabo el ya exdao de la Policía Nacional. Pues bien, hemos conocido en las últimas horas que habría al menos una segunda mujer que también habría sufrido este tipo de acoso, este tipo de actividad del DAO contra ella. La inspectora que denunció al exjefe de la policía por violación no sería la única. El abogado de la víctima asegura que otra policía se ha puesto en contacto con él para comunicarle que ella también ha sufrido un episodio similar por parte del exdao José Ángel González. Lo que le pasó a mi cliente pues era un método de un depredador perfectamente ensayado y engrasado para ejecutarlo y que mi cliente no es la única que ha sufrido esta situación. Aún se desconocen los términos en los que se habría producido esta situación, pero con esta información se trataría de la segunda mujer que señala al que fuera máximo hombre de confianza del ministro Marlaska.
Ahora el letrado Jorge Piedrafita pide que si hay más víctimas se pongan en contacto con él. Todas las personas que hayan sufrido esta situación se pongan en contacto conmigo para que podamos armar la denuncia. La situación que atraviesa la cúpula de la Policía Nacional es crítica. Podrían salir más casos similares. De hecho, tras 3 mujeres policías en activo, han contactado con el abogado de la víctima para relatarle situaciones de acoso por parte de otros altos mandos. Me están trasladando pues que ellas han sufrido situaciones igualmente terribles de acosos laborales, para mí con tintes sexuales e incluso también de agresiones sexuales por parte de mandos. El abogado de la víctima, comprometido con sacar todo a la luz, ha recibido amenazas. Me están llegando muchos mensajes de que tenga cuidado con lo que estoy haciendo, que vas a tener represalias. La víctima del exDAO pide ahora al juez que instruye la causa que proteja las pruebas que presentó para preservar su identidad, incluido el audio de 40 minutos de la presunta violación, que será clave. Paralelamente, el máximo mando del cuerpo enfrentará no solo denuncias por agresión sexual, sino también por coacciones, amenazas y abuso de autoridad. Un comisario asegura que fue presionado para abandonar su puesto tras alertar del aumento de la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal en una localidad de Madrid. Y el propio abogado de la víctima habría reconocido que esta vez sí, Marlaska en las últimas horas se habría puesto en contacto con la víctima y se habría preocupado. De confirmarse todos estos casos, de nuevo, Marlaska no tenía ni idea de todo lo que ocurría en la Policía Nacional. Sí, pero parece que el segundo de a bordo, o sea, el jefe de gabinete de este, que era el segundo de a bordo y el que presuntamente fue el que intentó convencer a la policía de que Caladita estaba mejor, de que le había tocado la lotería de poder ir a la embajada del mundo que quisiera o a la de la Luna en simultáneo o Marte, que está mucho mejor pagada, etcétera, etcétera, le acaban de incorporar como jefe de la sección criminal de la policía. Entonces, esta mañana en las televisiones había un juego de que, claro, como no está condenado, no le vas a prohibir. Pero ha entrado un policía, que no sé si era de un sindicato, y ha dicho unas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, ha dicho que cualquier número de la policía, no sé si se usa número en la policía, en la Guardia Civil sí, en la policía no lo sé, cualquier número de la policía que le pasara una cosa como estas, diríamos, con dudas probatorias, pero con pocas dudas probatorias, sí, con verosimilitud, era inmediatamente suspendido del cargo. Cosa curiosa, porque la suspensión de este hombre hubiera significado, 1, que no podía estar en el piso que está, que no podía usar el coche que hasta, no sé si anteayer usaba, que no podía estar jubilado, sino que hubiera sido suspendido, por tanto no podría cobrar hoy la jubilación y no podía estar cobrando los complementos medallísticos de la tal. Y que el otro, el que ha sido nombrado ahora, al ser suspendido, por cierto, suspensión de empleo y sueldo, ahora mismo tampoco podía ocupar el cargo y los dos tendrían que estar muy intranquilitos, buscándose una vía porque podían ser perfectamente expulsados, no sé, sin pensión o no, cuando llegara la edad, de la policía. Y eso no ha ocurrido en absoluto. Con lo cual, este policía, que no sé de qué sindicato era, porque lo escuchaba, estaba cruzando un semáforo y cualquiera se dedica a ver la tele para que me atropellen, Harás bien no hacerlo. pero que parece que es evidente que hay un doble, por no decir un triple rasero. Rasero parecido al que tienen los de Adif que se han llevado la vía, el ministro que no hizo nada, los de la Dana que no mandaron la lectura, que les importaba un pimiento el pollo y el barranco y de la madre que lo parió y estaban preocupados por viajar no sé dónde. O sea, ese tipo de cosas que pasan, ¿no? Que funciona todo mal y después la responsabilidad es cero y si tienes suerte te ascienden. Y si no tienes suerte te quedas donde estás y paz. Pues nada, eso es el país que tenemos. No sé la palabra que podría usar para ser tan fino como tú, pero en fin. Pues ahora voy a ser más fino. España está hecha unos zorros y para no decir el taco habitual que uso yo. Yo por sintetizar, es decir, hay tanto que decir que prefiero dejar mucho tiempo para que todos podamos hablar. Pero tú acotas mucho mejor los términos. Lo voy a decir en italiano, la frase. Es decir, estos de a pie, estos policías de base, estos números, estos agentes, no son uno di noi. Y cuando digo uno di noi, me estoy refiriendo al mecanismo que nos están aplicando estas élites. Son verdaderas mafias contra nosotros. Que debe de quedar muy claro. Es decir, que el señor ministro
no puede cometer estos errores invigilando, por no pronunciarlo en plan latín, ya que sería la segunda vez que hablamos de la península itálica. Es decir, vale, has nombrado a una persona, has prorrogado su presencia en ese puesto más allá de lo que le daba la normativa vigente. Has conseguido que se esté un par de años más. Es un genuino sinvergüenza armado. Y lo tenemos por encima de la escala técnica de la policía, porque se supone que el director adjunto operativo es el máximo nivel técnico, no político. Caramba, es absolutamente político. Y efectivamente, ellos tienen una ley distinta de comportamiento para consigo mismo que para con el resto de la población. Es decir, están por encima de nosotros y contra nosotros. Miguel Ángel o Arturo. Sí, Miguel Ángel y yo. Mira, ¿os acordáis del cese del señor Pérez de los Cobos? Sí. El detonante fue que él se negó a ofrecer información de una investigación judicial en curso al ministro, y eso provocó la ira y el cese de esta persona. Y el que no le dieron la plaza de general, había hecho el curso y había ganado. Porque era quien le correspondía, además. La cuestión está en que, en relación con lo que ha ocurrido aquí con el DAO, fijaos, la víctima no osó y no realizó ningún tipo de denuncia dentro del cuerpo ni en ninguna instancia del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque en el momento en que formulaba su denuncia o ponía los hechos en conocimiento de cualquier instancia, sabía la víctima que eso iba arriba y que su agresor iba a estar informado en el minuto 1. ¿Qué ocurre? Estamos ante un sistema corrupto que no funciona y que no ofrece ninguna garantía a las víctimas, siempre, como bien indica, siempre y cuando no sea uno de los nuestros, uno de los suyos. A mi juicio se ha pasado un poco de puntilla sobre esta cuestión, porque el ministro manifestó que si la víctima se sentía o tenía o sentía que él le había fallado, que dimitiría. Primero, le echa encima una carga a esta pobre señora que no le corresponde. Pero en segundo lugar, es que la responsabilidad y el motivo para dimitir lo tiene desde el minuto 1, porque el sistema en los cauces para poner en conocimiento de las autoridades, y en este caso de su propia policía, pues hechos delictivos, no funciona en absoluto. ¿Por qué? Porque todo está sometido al control de los suyos, de los que forman parte de la mafia policial que en este país existe desde hace muchísimo tiempo. De hecho, las vinculaciones parecen ser que, respecto de estos cabecillas, derivan de la época incluso de Zapatero. Es decir, que todo esto, pese a que el señor Zapatero no estaba, parece ser que manda más que Pedro Sánchez. Sí. Arturo, te vas a enfadar conmigo, pero te voy a pedir brevedad porque tengo una entrevista preparada, vale. pero sí. No, que muy brevemente, ¿no? Lo que quería decir es que estamos ante el gobierno, como sabemos todos, más feminista de la historia, el gobierno que no protege a las personas, a las mujeres, y además pues un gobierno que demuestra, el otro día lo dijo el presidente, que habían tenido mucha empatía con la víctima de la señora violada por el DAO, de la policía, ¿no? Entonces, bueno, pues ante esto, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir más, ¿no? Que en cualquier caso parece que la policía, pues ahora mismo que en su estructura policial que ni es profesional, ni está despolitizada, ni blindada frente a los abusos de poder, y que el señor Marlaska debería irse, pero inmediatamente, es decir, porque lo que no puede tener es empatía con la víctima y proteger a la víctima posteriori, ¿no? Sino que la tenía que haber protegido antes de que fuese violada por su DAO, ¿no?
Pues sobre Marlaska vamos a seguir hablando y vamos a hablar de inmigración, porque una avalancha la que se está viviendo en estos momentos en Ceuta, la regularización masiva provoca la llegada de más de 1.100 inmigrantes ilegales en lo que va de año, 7 veces más que en el 2025. Es una información que publica Rubén Pulido, periodista experto en inmigración, y precisamente estamos con él. Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes. Perdonadme lo de las gafas de sol, pero es que tengo el sol de cara y si no voy a salir como un chinito, ¿no? Voy a salir con los ojos cerrados. Nos das envidia. Aquí también tenemos sol, pero echábamos mucho de menos el sol. Rubén, cuéntanos. Esta publicación que decías, más de 1.100 inmigrantes ilegales en lo que va de año y apenas llevamos 2 meses. Así es, y aquí estoy precisamente ahora mismo en el puerto de Algeciras, porque la solución que está encontrando una vez más este gobierno a la problemática que está viviendo Ceuta, pues es la de siempre, ¿no? Acaban de traer ahora mismo un total de 105 inmigrantes ilegales al puerto de Ceuta que han sido fletados esta mañana para ser distribuidos por Cruz Roja a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Una Cruz Roja que cuando me ha visto ha intentado por todos los medios que no filmase, que no documentase lo que estaba sucediendo, que no pudiese grabar todo ese grupo numeroso de chavales jóvenes que están todos en una horquilla entre los 20 y a los 30 años, que en estos momentos están subiendo a un autobús y que ya van a ser distribuidos por todo el territorio nacional. Ante este tipo de decisiones y este tipo de comportamientos del actual gobierno, pues obviamente ya no se detona un efecto llamada por el propio decreto en sí, que desde que se pone en marcha esa intencionalidad por parte del gobierno es cuando se producen más asaltos fronterizos en Ceuta, sino que ahora también pone en marcha una operación dispersión. Una operación dispersión que lo he podido constatar yo mismo, todos vienen con sus móviles, todos se graban entre sí, todos se hacen selfies, todos sonríen y todos transmiten, al fin y al cabo, a origen, a donde vienen, a más grupos de jóvenes a través de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, lo que aquí está ocurriendo. Que si entras ilegalmente a territorio español, que si asaltas la frontera de Ceuta, que si hieres a un guardia civil, porque ya ha ocurrido, hace un par de semanas un guardia civil resultó herido y aquí no se ha dicho nada, pues este es el premio, esta es la recompensa. El gobierno te va a subir a un barco, te va a traer hasta Algeciras, desde Algeciras te va a llevar a centros de acogida e incluso hoteles por todo el territorio nacional, donde tú estarás de forma indefinida, porque no olvidemos que todos estos subsaharianos están solicitando asilo y protección internacional y ahora mismo la Oficina Española de Asilo y Refugio tiene un atasco de 250.000 solicitudes de asilo pendientes. Es decir, que pueden estar, si quieren, pueden estar prácticamente durante más de un año siendo acogidos en régimen de todo. Es decir, que esa regularización masiva de la que ya alertábamos que sí que iba a ser un efecto llamada, no es que fuese a ser, sino que está siendo actualmente todo un efecto llamada, está copando de gente, como decías, de chicos entre 20 y 30 años que están llegando a España de manera irregular, pero desde que Cruz Roja se lo permiten, el gobierno también se lo permiten. Así es que las cifras que está manejando ahora mismo Ceuta y lo que está pasando alrededor de Ceuta, que ningún medio, salvo vosotros y salvo la Gaceta, estamos revelando, todo eso que acontece allí no tiene precedentes, pero ni tan siquiera aquel episodio del 2021, que sí que fue una entrada masiva, considerable, pero asaltos fronterizos a diario, todos los días, y que todos los días, entre una veintena y 30 inmigrantes logren penetrar en territorio español a diario y se acumulen ahora mismo en el CETI, pese a que la semana pasada salieron más de 200 aplicando este tipo de medidas. Esta semana ya van más de 100. En el CETI ahora mismo, que me lo han comunicado hace unas horas, hay todavía más de 900 inmigrantes ilegales. Un CETI que tiene una capacidad máxima declarada de 512. Es decir, está duplicando su capacidad. Y no están ya solo en las instalaciones del centro de extranjeros, sino que están en los garajes del propio centro, donde se han habilitado literas para dar cabida a más de 200, porque en las instalaciones del CETI ya no cabe ninguno más. Y luego tenemos al otro lado pues una bolsa de inmigración considerable que va en aumento, que ya son cerca de 1.000 los inmigrantes ilegales que están en el área de Bellones, un área que está montañosa, que está entre Benzú y Castillejos, para que geográficamente la podamos tomar, que están
a pocos kilómetros de las vallas de Ceuta, y esa bolsa de inmigración subsahariana no para de crecer, no para de crecer, no para de crecer. Estamos volviendo a un episodio similar como el que se dio en el Monte Gurugú, en los alrededores de Melilla, en el año 2022, que se fueron acumulando cientos y cientos y cientos y cientos. A Marruecos le dio por hacer redadas y lo que provocó es un impulso de todos esos miles de inmigrantes contra las vallas fronterizas de Melilla, pasando lo que pasó en el año 2022 alrededor de Melilla. Pues yo veo que va a ocurrir lo mismo. Ahora mismo están protagonizando asaltos diarios entre 20 y 30, salvo algún episodio más grueso, como el pasado viernes, que entraron un total de 90. Pero imagínate si Marruecos pone en marcha cualquier tipo de redada o si ellos se huelen cualquier tipo de acción por parte de las autoridades marroquíes, que tendría que haber sido antes, no ahora, y provoca una estampida contra las fronteras de Ceuta. Y el gobierno no está enviando medios. La Guardia Civil está allí sin medios, porque si envía medios, reconoce lo que está pasando, reconoce que ha provocado un efecto llamado. Entonces, la situación en estos momentos es peligrosa, caótica, y el gobierno, insisto, por lo que está optando es por esto, por enviar, repartir y seguir oxigenando el efecto llamada. Vamos con un tema que me enfada todavía más, y es que en este 2026, en este mes y 24 días que llevamos, el Gobierno ha fletado más de una decena de aviones para llevar a cerca de 2.000 inmigrantes desde las Islas Canarias hasta la península. Digo que me enfada porque fletan este tipo de aviones y luego vemos como españoles que tienen accidentes en el extranjero, vemos a las familias cómo tienen que pedir crowdfunding, campañas para intentar ayudar, porque el Gobierno se lava por completo las manos. Sin embargo, en este mes, casi 2 meses, han sido más de 10 los aviones que se ha fletado para transportar a estos inmigrantes que llegan de manera irregular hasta las islas. Así es lo mismo que aquí, pero en lugar de barcos, aviones. Aviones, todas las semanas aviones, aviones con 100, 200, a Madrid, a Barajas, desde Barajas, a diferentes comunidades autónomas, centros de acogida. Y la presión migratoria en Canarias persiste. Y ahora mismo estamos viendo el coste de este efecto llamada en Ceuta, pero lo estamos viendo en Ceuta porque las condiciones marítimas ahora mismo no son favorables. Pero en cuanto las condiciones marítimas sean favorables y como se está comportando también el gobierno alrededor de Canarias, ojo a lo que puede llegar en los próximos meses al archipiélago, porque quizás no tenga nada que ver con años anteriores. El gobierno pues está respondiendo igual que está respondiendo ante el problema de Ceuta, y lo lleva haciendo ya que yo tenga documentado pues casi 3 años. Casi 3 años en los que se pone de forma constante, se ponen vuelos en marcha a través de contratos públicos con organizaciones humanitarias como ACCEM, como Cruz Roja, como CEAR, un sinfín de operaciones humanitarias que están recibiendo fondos públicos en estos momentos, que están recibiendo no solo subvenciones, sino esos contratos públicos para operar en todos esos traslados, para coger los inmigrantes ilegales de centros de internamiento como el de Las Raíces en La Laguna, meterlos en un autobús, llevarlos al aeropuerto de Tenerife, enviarlos a la península, en Madrid les recogen igual, un autobús. Es que es todo una operativa no solo de vergüenza, sino que estamos hablando de trata institucionalizada. Estamos hablando de que el gobierno está haciendo lo mismo que hacen los traficantes en el continente africano. La única diferencia es que el gobierno no les está cobrando a ellos un ticket. Nos lo está cobrando nosotros, porque lo están haciendo con nuestro dinero. Con nuestro dinero están poniendo en marcha todos esos aviones. Con nuestro dinero están poniendo en marcha todas esas embarcaciones. Y ahora mismo, mira, os voy a girar la cámara, está ocurriendo esto. Ahí va. Se dirigen hacia los autobuses, junto a voluntarios de Cruz Roja, y esto es lo que tenemos. ¿Podemos decir, Rubén, que de seguir así lo peor podría estar por llegar? Sin lugar a dudas, porque es que mira que llevo años observando este fenómeno, pero es que jamás me había enfrentado a tal descontrol, a tal caos, a tal efecto llamada, a tal comportamiento inhumano, porque es que, insisto, yo ya, es que, te lo digo así, es que es trata institucionalizada, y el gobierno es consciente de que fomentando esto fomenta accidentes marítimos,
fomenta abusos en todos esos trayectos en el continente africano, porque algunos vienen muy bien, pero otros que no tienen una capacidad económica como los que vienen muy bien, se enfrentan a muchas odiseas y las travesías por el desierto dejan muertos, muchos muertos, las travesías marítimas también dejan muertos, muchos muertos. Y luego que estamos trayendo aquí gente que no sabemos quiénes son, que cogemos con presunción de veracidad y esos datos que nos aportan, y eso es lo que se vuelca a esa solicitud de asilo y protección internacional, hasta que no hay una verificación policial. Pero ¿cuándo sucede la verificación policial? Si el chico te está diciendo que es de Senegal y no es de Senegal y es de Mauritania, te está diciendo que es de Mali porque siendo de Mali accede a protección internacional y no es de Mali, es gambiano. Es que no se sabe quién está entrando. No sabemos ni quién está entrando, ni de dónde viene, y lo peor, ni con qué intenciones está entrando en nuestro país. No podemos ejercer un control sobre todo este tipo de sujetos porque están viniendo masivamente y porque están viniendo ilegalmente. Es que no tendríamos ni que estar debatiendo sobre esto, porque que un país llegue a este nivel de descontrol es que no es normal y no me extraña que lo estén viendo con sumo asombro en todos los países europeos, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que vean con asombro todo lo que se está haciendo, porque es que no tiene ni pie ni cabeza. Rubén, conmigo está Francas. Te va a hacer rápidamente una pregunta y te dejamos libre, que me empieza a preocupar el sol que te está dando en la cara. A ver, es una pregunta idiota, ya lo sé, ¿eh? Pero es que me pica. ¿Siguen viniendo con móvil? Claro que siguen viniendo con móvil. ¿De dónde lo sacan? Con móvil, con auriculares. ¿De dónde lo sacan? Son suyos. Son suyos. Sí, a ver, si es que estos inmigrantes están pagando miles de euros a las redes criminales que les facilitan todos los pasos fronterizos, que les facilitan los asaltos a la valla, que les facilitan los trayectos marítimos. Son miles de euros de ahorro en un país como Senegal, como Gambia, como Mauritania, ya en Mali, ni te digo, o en Argelia o Marruecos. Miles de euros es un capital. Es que aquí no están viniendo las personas necesitadas. Aquí está llegando inmigración económica, clase media alta de todos esos países. Ya, pero los que no tienen recursos se quedan allí. No, pero yo iba por otro lado, ¿eh? Porque te has creído que iba por un lado y iba por otro más traidor. Entonces, si vienen con móvil y lo usan, vendrán con contrato. No, con contrato, olvídate. De contrato de móvil. Quiero decir que han contratado una línea en algún sitio. Claro, tienen una operadora. No debe ser muy complicado saber de qué país está contratada la línea. Claro, si se quiere saber, se sabe. Ellos tienen conversaciones a través de WhatsApp, SMS, hacen llamadas, les envían dinero a sus familiares, les llaman a esos centros de acogida. Pero claro, ahora, ¿qué ocurre? Que cuando un agente de la policía, y esto es así, porque me lo han dicho a mí los propios agentes de la Policía Nacional, quiere investigar a uno de estos inmigrantes, la ONG le dice que no le va a facilitar ningún tipo de datos de los que ha estado recabando y de los que ha sido testigo, porque eso viola la ley oficial de protección de datos, ¿no? Que ellos no pueden facilitar ningún tipo de información a la policía pues de estos inmigrantes. Pero claro que se sabe quiénes son, de dónde son, con quién contactan, con quién no, cuánto han pagado, cuánto no han pagado. Vale, simplemente era eso para que quedara una vez más claro que si no se devuelve es porque no queremos, o porque el país de origen no quiere. Eso exacto, porque no se quiere. Rubén Pulido. Luego esa es otra, los consulados, esa es otra. Aquí llevamos a uno de estos sujetos a un consulado, le decimos que es de su país y el consulado dice no, porque con este papel yo no sé si es de mi país o no es de mi país. Y esa es la tesitura que tenemos, que como dejamos que entren indocumentados y le hacemos nosotros el papelito y a los consulados con el papelito no les vale. O no quieren que les valga, vamos. No quiere que les valga, obviamente. Rubén Pulido, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos toda esta información en directo. Gracias. Gracias a vosotros siempre. Nosotros nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta ya sé que sí nos adentramos en el plano internacional y hablamos de Ucrania, porque hoy se cumplen 4 años desde que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Я вам сказал, поехали.
Pues imágenes que nos ponen la piel de gallina y que desde hace 4 años se vienen repitiendo día tras día en Ucrania. Hablan de 2 millones de muertos, pero lo cierto es que no hay cifras oficiales porque ni Rusia ni Ucrania tienen ese registro. Lo que sí está claro es que desde hace 4 años muchos ucranianos tuvieron que dejar sus casas, sus hogares, a su propia familia para intentar buscar una paz que parece que no tiene una fecha de volver en un futuro próximo. Estados Unidos parecía que iba a ser esa pieza clave para alcanzar ese alto al fuego, esa paz, pero lo cierto es que de momento todo se ha enfriado y no se sabe cuándo se podrá poner el punto y final a este conflicto, que como decíamos nunca tendría que haber comenzado, pero que los expertos ya advierten que podría durar al menos 2 años más. Una situación terrorífica la que se está viviendo en Ucrania, en la que Europa está teniendo que vivir. Sí, no, bueno, el resumen final es que hay 6 millones entre 6 y 7 millones de ucranianos que viven fuera de su país. Han muerto, están heridos o desaparecidos 1,2 millones de 1.200.000 rusos y 600.000 ucranianos que están heridos, están mutilados, están desaparecidos o están muertos directamente, ¿no? Ahora estamos en una etapa que la gente que sigue la guerra, hoy leía el artículo en la tercera de ABC del jefe de alto Estado Mayor, un almirante y tal, y dicen que estamos en lo que se llama la paciencia estratégica, ¿no? Estamos en una especie de statu quo donde realmente los avances que está teniendo Rusia en estos momentos son muy leves, es decir, las posiciones están muy enquistadas. Aproximadamente Rusia controla el 20% del territorio ucraniano, creo que es el 18, el 19% concretamente, pero no consigue avanzar y le está haciendo difícil conquistar algunas provincias que muy importantes, algunas como Gerson, Yarkov, Zaporilla, donde está la central nuclear, ¿no? Que tampoco Rusia ha conseguido en este tiempo sus objetivos, porque ellos hablaban en una operación militar especial de la rusificar Ucrania y luego también intentar acabar con la OTAN, ¿no? Y la OTAN ha salido fortalecida con un aumento del presupuesto de los países al 3,5 y un 1,5 más de tecnología de doble uso, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, los rusos tienen ahora mismo un problema, que es el reclutamiento, después de la cantidad de muertos. Pero claro, es que aunque seas un país de 150 millones de personas que se mueran o maten o hieran o tal a 1.200.000, pues se nota mucho en el interior de la sociedad. Entonces hay un problema de reclutamiento
que van a tener para llevar a nuevos efectivos al frente, y luego también tienen un problema económico, es decir, la caída de los precios del petróleo hace que los ingresos, que fundamentalmente son muy dependientes, los ingresos tributarios que tienen y los ingresos por petróleo, los rusos, pues están y además un problema de deuda, están pagando los intereses de la deuda al 16%, en fin, el consumo está débil, todavía hay algo de crecimiento económico, pero esto no puede durar mucho. Y como bien decías, Natalia, dicen que apoderarse de todo el Donbass todavía puede durar posiblemente 2 años, ¿no? 2 años muy lentamente y tal. Qué duda cabe que el Donbass es una zona muy rica, que es donde estaban las minas en Ucrania, como se nos explicó hace poco aquí. Y bueno, pero en cualquier caso, en fin, que yo creo que me gustaría lanzar una admiración por el pueblo ucraniano, por su capacidad de resistencia, por mantener una cierta idea de Europa en el horizonte frente al nuevo imperialismo ruso, que yo creo que estar viendo en estas alturas del siglo XXI una guerra de este calibre, por cierto, que focalizaba en los drones, porque ya los carros de combate y todo esto han pasado bastante a la historia. Ahora que la nueva guerra son los drones y los misiles, ¿no? Y bueno, y la verdad que son millones de drones, lo que leía el otro día, que se han utilizado en esta guerra, millones. Estamos hablando ya de 2 o 3 millones de drones utilizados por ambos bandos, ¿no? Es que con un dron de 1.000 euros te cargas un tanque te cargas un carro de combate que cuesta lo que no está escrito, o sea, está claro eso. Yo querría señalar sobre todo el inútil papel o interesado papel de la Unión Europea en ese conflicto, por lo siguiente. Sinceramente, yo creo que a los ciudadanos europeos nos están engañando, puesto que seguimos comprando gas ruso, autorizando a empresas para importar el gas ruso, de forma que estamos alimentando a Rusia la maquinaria de guerra, y en cambio estamos también, por otra parte, facilitando armas a Ucrania. Yo este juego no lo entiendo, es decir, yo no entiendo en qué consiste el papel de la Unión Europea, como no sea el de intereses ocultos de determinadas élites, porque este tinglado yo no lo entiendo, es que no entiendo cómo puedes estar comprando a un enemigo como Rusia, que parece ser que es, o incluso con alguna intervención de miembros de la Unión Europea alertando sobre la posible guerra con Rusia por unas ambiciones de Rusia de invadir otros países de Europa, y sin embargo le estás inflando con dinero europeo, comprándole combustibles a este supuesto y tan letal enemigo. Por otra parte, como siempre, a Trump no le salió el acuerdo de paz en relación con Ucrania. Parece ser que a Trump le apetece mucho más y le está saliendo mucho mejor arreglar el patio trasero de Estados Unidos y lo que es Sudamérica y Centroamérica, pero de lo que estoy seguro es de que solo si el tío Sam viene a arreglarnos, a ponernos en orden la casa, este asunto se solucionará. Y respecto de que si el conflicto iba a durar 2 años, pues sinceramente también decían que iba a durar 4 días la guerra, y estamos todavía como estamos. Yo creo que puede ser que existan intereses de la industria armamentística para que este conflicto en Europa persista, con la aquiescencia de nuestros dirigentes europeos. Miguel Ángel. Recordemos... Miguel Ángel, te he cambiado todo el programa de nombre, José Ramón. Bueno, pues José Ramón, no pasa nada. Todo esto comenzó hace exactamente 4 años con una pretensión por parte rusa de que fuerzas aerotransportadas que se iban a lanzar en el aeropuerto de Hostomel iban a conseguir al poco deponer al gobierno, colocar un títere, eso, los rusos de eso saben mucho, y con la ayuda de una columna de 70 kilómetros de blindados que bajaba desde Bielorrusia, un país títere, iban a conseguir sus objetivos. Bueno, ese planteamiento de la columna es el planteamiento del general Guderian, y estamos hablando de 1939-40. Es decir, esta es la escuela militar rusa. ¿Cuál es la ventaja rusa? Bueno, que es una picadora de carne sin mayores problemas, porque hasta ahora han podido conseguir que la gente vaya pagando,
Y ahora tienen conscriptos de muchos países a los que llevan para que la picadora de carne continúe. Y luego la artillería, que en este caso también son los misiles, evidentemente, en lo que son verdaderos expertos. En todo lo demás, el ejército ruso es un pajolero desastre, con perdón de la expresión. ¿Por qué? Pues esto que iba a durar unos días y que era una operación militar especial se ha convertido en una guerra casi de trincheras, como estabas comentando antes, porque es que no consiguen avanzar. Pero recordemos que Rusia ya se quedó en el 2014 con un territorio ucraniano que se llama Crimea. Hombre, pero es que Crimea siempre ha sido rusa. Mire usted, el derecho internacional es el que es. Y si Crimea forma parte de Ucrania, me da exactamente igual si en 1956 Nikita Khrushchev, como consecuencia de un aniversario de un tratado, que era el de Pereyaslawsk, del 300 aniversario, regala Crimea a Ucrania, pues Crimea es ucraniano. Y que después lleguen a un acuerdo sustentado en el intercambio de paz por armas nucleares, los ucranianos con los rusos, cuando Ucrania era el segundo país del mundo en armas nucleares, se los entregó todas a Rusia a cambio de paz. Y mire usted lo que consigue alguien fiándose de los rusos. Es que tiene que ser así de claro. Es decir, los rusos en 2009 se quedaron con parte del territorio georgiano. En 2014 se quedaron con parte del territorio ucraniano. Y han conseguido, cuando hablábamos de la OTAN, que entren en la OTAN dos países que no lo habían hecho jamás desde 1949, que es cuando se creó la OTAN, que son Finlandia y Suecia. Y Finlandia tiene motivos porque son 1.200 kilómetros de frontera terrestre con Rusia. Resumo, yo me acuerdo de Serrano Suñer. Y nos acordamos todos, Rusia es culpable. Bueno, no era Rusia, era la Unión Soviética, pero eran efectivamente los que habían sustentado la transformación de la República en Frente Popular y otras muchas cosas que no puedo mencionar ahora, por supuesto, para conseguir crear un peón en el suroeste de Europa, cosa que no consiguieron porque el Ejército Nacional lo evitó. Cosa que el PSOE no puede olvidar y quiere revertir como sea, por cierto. Pero volviendo al caso que nos ocupa, y termino. Ni 2 años, ni 2 siglos, ni nada. Los expertos, entre comillas, cuyo nombre no han dado una en 4 años, como habías explicado anteriormente, y seguirán sin dar. Y Estados Unidos sabe perfectamente, y no lo va a hacer, que la única manera de que Rusia se avenga a negociar es que les pase a los rusos lo que les está pasando a los ucranianos, para lo cual necesitan misiles de largo alcance, los ucranianos, que serían los Tomahawk. Eso Estados Unidos no lo va a hacer, no lo va a hacer porque se va a involucrar en la guerra. Ah, por cierto, aviso para navegantes, jamás Rusia utilizará la fuerza nuclear. Hombre, ¿usted cómo lo sabe? Qué fácil es decirlo. Porque no son talibanes. Francas. A ver, a mí con ese tema me entra complejo de Sócrates. Solo sé que no sé nada, sí, porque empiezo a preguntar y claro, dándome datos, me dan datos. Por ejemplo, me dan datos el tema del pacto de desprenderse de toda la fuerza atómica de Ucrania, pero también me dan datos de unos acuerdos que se firmaron en Europa y que después Europa mismo, creo que Inglaterra y Francia dijeron que los habían firmado para que se entretuvieran los rusos, pero que no pensaban ir a ningún sitio. Me suena cuando Boris Johnson se va lectes defecantes, un latinajo por no decir, cagando leches, que es en castellano, y queda más feo a Turquía para decirle que no firme ni loco la paz con el Kremlin o con Rusia, no fuera caso que se acabara la guerra. Me cuentan el tema del intento anglosajón, sobre todo anglosajón, de oponerse siempre a Rusia, no fuera caso que Rusia se aliara con el resto de Europa, cosa que yo creo que cambiaría la historia del mundo perfectamente para bien, no para mal, pero en fin, claro, en Rusia está Putin, que es un bicho malo. No creo que Zelensky sea la Santa Teresa de Jesús, ni mucho menos, o sea que si uno es malo, el otro es malo, pero con menos medios, me parece a mí, pero en fin. Sí que para mí es el segundo fracaso, el primer fracaso de Trump. Hombre, Biden fracasó más porque de hecho la provocó, o la dejó empezar, pero Trump no va a poder con ella. A partir de ahí, yo sigo diciendo lo mismo que dije al principio, y no me gustaría ser profeta, pero creo que ahí me van a dar el doctor honoris causa. Eso va a acabar como hubiera acabado en Turquía, pero con miles y miles y miles de muertos más. Es decir, Rusia se va a quedar con Crimea y con parte de todo eso, de Donbass,
Ucrania va a tener que hacer unas elecciones y cambiarán de presidente y se va a tragar que se queden los otros con eso, no va a entrar en la OTAN en su puñetera vida y máximo que podrá entrar es en la Unión Europea cuando económicamente se levante, que costará, porque va a quedar tan arrasada como los campos de fútbol después de la Dana. Pues yo voy a ser la parte positiva, bueno, el anhelo que todos queremos, que ojalá muy pronto podamos contar ese alto al fuego, al menos en Ucrania. Vamos con una última hora que acabamos de conocer y que publica el diario El País y que tiene como protagonista al propio Carlos Mazón, y es que la juez ha dado un paso más para imputar a Carlos Mazón. Como decíamos, la magistrada, la juez de Catarroja que investiga a la Dana, ha dado ese primer paso para investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la causa, y es que la magistrado ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para indagar al exdirigente, según, como decimos, ha podido confirmar este diario, el diario El País, y que todo hace indicar, bueno, pues que la juez ya había mostrado su intención de intentar sentar en el banquillo a Carlos Mazón, y parece que de seguir así pues va a acabar consiguiéndolo. Brevemente, sí, mientras sea diputado se puede poner peineta la juez, a no ser que sea otro tribunal que lo juzgue, con lo cual no puede hacer nada. Y dos, hoy salen los vídeos donde se demuestra que el marido de la juez, que yo sepa no tiene nada que ver con el juzgado, se dedicó a interrogar. Sí, con lo cual yo lo que no entiendo es qué hacen las autoridades judiciales españolas de no llamar a la juez y pedir explicaciones de algo. A partir de ahí, viva el país y la madre que la parió. Si nos sobra tiempo, debatiremos sobre esto, pero ya que se ha enfadado Arturo conmigo por cortarle, José Ramón por cambiarle el nombre, no quiero que mi compañero Sandro Meco también se enfade conmigo, así que vamos a adentrarnos en el apartado internacional con En Dos Continentes y Sandro Meco. Eso. No, a ver, yo no me enfadaría contigo, Natalia. Yo creo que no. Además si nos enfadásemos, creo que a estas alturas sería muy polémico, y quiero hablar de polémicas hoy. Quiero hablar de polémicas hoy porque en unas 13 horas más o menos, un poquito más, Donald Trump dará su discurso del Estado de la Unión. Un discurso que es verdad que tiene preparado desde hace tiempo, pero que quizá cambie algo por dos polémicas. La primera tiene que ver directamente con su gobierno, y es que el enviado de Estados Unidos a Israel dio este pasado miércoles una entrevista a Tucker Carlson donde hablaban sobre Israel y el futuro de Oriente Medio. Sabemos que Tucker Carlson ha sido uno de los grandes críticos a esa relación entre Estados Unidos e Israel. Bien, pues de esa entrevista, que ha durado alrededor de una hora y pico, hay un titular que ha destacado por encima del resto, y es este. Has dicho 3 veces que Dios dio este territorio al pueblo judío. Y creo que es justo preguntar a qué territorio te refieres, porque acabo de leer Génesis 15, como ya he hecho muchas veces, y creo que dice que es un territorio que va del Nilo al Éufrates, que, de nuevo, incluye Oriente Medio. Así que Dios da este territorio al pueblo judío, ¿o no? Tú dices que sí. ¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel el derecho a este territorio? Porque hablas del Génesis, dices que es la escritura original. Me parecería bien que se quedasen con todo. Claro, y la Casa Blanca ha tenido que salir corriendo a decir, a ver, no hemos cambiado de posición, no queremos que Cisjordania sea anexionada a Israel, no queremos que Arabia Saudí entre a formar parte de Israel, y ha tenido un lío bastante importante Washington en estos últimos días. ¿Tú? Y Egipto, claro, si es que es toda la zona. Claro. Sí. No hay tanto israelí para cubrir eso. Aquí hay mucho fantasma, ¿eh? Sí, pues es que os doy una más. Porque hay otra polémica, pero eso sí, al otro lado de los pasillos, como dicen en Estados Unidos, porque yo soy muy pesado con esto y lo diré, y espero que sea una de las cosas que queden claras, que es que desde mi punto de vista va a ser Gavin Newsom quien va a representar a los demócratas en las elecciones de 2028. Al menos hasta este momento, porque ha estado en un acto en Georgia presentando su libro, que además todo candidato que se suele presentar a las elecciones suele presentar un libro el año anterior o 2 años anteriores, es que no falla. Bien, pues en ese acto en Georgia, Gavin Newsom nos ha contado esto. No estoy tratando de impresionarte. Solo quiero dejar claro que soy como vosotros, que no soy mejor que vosotros. Mira, soy un tío con una nota de examen de 5,5. Y no estoy tratando de ofender a nadie que haya sacado un 5,4.
Soy un tío de 5,5. Nunca me habéis visto leer un discurso. Porque no puedo leer un discurso. Quizá me he metido en el negocio equivocado. Claro, y para los republicanos esto ha sido en Georgia, en un auditorio lleno de ciudadanos negros, donde el mensaje básicamente ha sido: soy como vosotros, puntos suspensivos, no sé leer. Así que se ha liado tremenda en Georgia y en todo Estados Unidos. Y saqué un 5,5. Eso es, por cierto, que hay que aclararlo aquí, porque, bueno, al menos es lo que argumenta él, que a los 5 años le detectaron dislexia, eso es totalmente cierto, y que desde ese momento pues ha tenido problemas tanto a la hora de leer como expresarse. Pero claro, independientemente de si esto es un episodio racista o no, lo decía el presentador de la Fox News, Jesse Waters. Dice, vamos a ver, yo es que quiero un presidente que sea inteligente y que al menos sepa leer bien. No, es que acaba de llamar a todos los negros de ahí. Los acaba de llamar todos 5,4. Claro, claro. Pero él sabrá qué hace. ¿Qué tío? Y lo peor que tiene este hombre no es eso, me parece. ¿Eh? No. Es como tiene a California. Sí, y eso que al menos de cara al discurso, ya no te digo a los hechos, pero sí que lo ha ido moderando un poquito. Desde que ganó Trump las elecciones, ya el tema de que hombres biológicos jueguen en las categorías femeninas ya no lo termina de ver del todo claro. Y ha ido cambiándolo y yo estoy convencido de que esto va a ser hasta la campaña. Es el rewalk. Con 5,5. Pues Sandro, como siempre, muchísimas gracias. A partir de las 9:26 en Dos Continentes ampliamos esta información y mucho más. Eso es. Gracias, como siempre. Y nosotros pues hemos llegado ya al final del programa de hoy. Se nos ha hecho corto, todavía nos quedan algunos temas por tratar, pero como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Gracias Arturo, gracias Miguel Ángel. Hoy no sé qué me pasa con los nombres, que a todos os voy a cambiar de nombres. Yo me llamo Paquita. Gracias, Paquita. Y a ustedes. Te percibes como Paquita. Y a ustedes también, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos un día más. Ya saben que volvemos como siempre mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en Dando Caña para seguir contando toda esa información que muchos medios de comunicación pues no se atreven, pero que nosotros aquí se las mostramos para que ustedes tengan toda la información y toda la opinión. Gracias, hasta mañana, disfruten de la tarde.